Extravagante día. Dios te bendiga poderosamente en este sábado 2 de mayo del 2026. Por aquí un día por empezar. Empezamos en 5 horas 30 minutos por fuso horario de Montevideo, San Pablo, como quieras. El sol todavía no salió y nosotros ya estamos en su presencia. La palabra dice que Él ama a aquellos que le buscan por las madrugadas, y aquí estamos nosotros buscando su presencia, buscando su favor, su gracia, su misericordia. 13º día de 365 días en su presencia. Ayudar a los cristianos a rescatar lo que se perdió del sobrenatural, de la intimidad con Dios, del fuego del avivamiento. Es uno de los propósitos de 365 días en su presencia. Bienvenidos a aquellos que se suman. Recién empezamos y estamos hablando de algunos motivos por los cuales empezamos esta jornada, perdón, de 365 días en su presencia en transmisiones en vivo. Entonces, a medida que disfrutás de tiempo en su presencia, de oraciones, de lectura de la Biblia, explicaciones de la Biblia, lo que nos lleva al otro motivo por lo cual empezamos esta jornada. A veces la persona tiene la disposición de leer la Biblia, pero no la entiende para nada. Entonces, en esta media hora, que es un tiempo corto, justamente para no impedir a la persona de participar por la correría de su día a día, entonces ella escucha la palabra, y la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Ella escucha la palabra, ella entiende la explicación de la palabra. Entonces esto la va a animar a que estudie más de la palabra, a que quiera conocerla más. Y hoy día nosotros tenemos muchos recursos que nos ayudan a entender, ¿verdad?, mejor la Biblia. A un tiempo era todo escrito, libros escritos, diccionarios, compendios, Biblias interlineares, en fin, un sinfín de recursos, pero escrita a máquina, el libro físico, que son relativamente caros. Pero hoy, con lo digital, tú accedes a cantidad de recursos, y muchos de ellos gratuitos. Yo tengo una Biblia digital, una de las que tengo digitales, que se llama, la aplicación se llama eSword, y debo tener más de 120 Biblias allí adentro, versiones distintas que nos ayudan a entender, a llegar más cerca del sentido original que quiso exactamente el escritor bíblico cuando registró sus palabras. Llegar al griego, al arameo, al hebreo, nos ayudan a entender mucho de lo que está escrito en la palabra. Y el otro motivo por el cual iniciamos esta jornada es que, como son palabras de edificación, de consuelo, de motivación a partir de la Biblia, no solo cristianos pasan por problemas, la gente que está ahí afuera, que no conoce a Cristo también. Y nosotros cristianos todavía tenemos la fe y Dios para ayudarnos de alguna manera, nuestras oraciones para la intervención sobrenatural, para entender qué está pasando. Pero la gente allá afuera muchas veces no tiene a Dios, no tiene un consejo sobrenatural, un consejo espiritual, no tiene la guía de la Biblia para ayudarle. Entonces, cuando tú compartís las ministraciones de 365 días, tú compartís un devocional de estos, gente que necesita escuchar una palabra de edificación, de fe, de consuelo, una palabra que incentiva a continuar. Entonces, estas personas son alcanzadas
no por el hombre, André, pero alcanzadas por la palabra de Dios, van a ser tocadas por el Espíritu Santo. La palabra de Dios penetra en lo más íntimo del corazón y el Espíritu Santo es el que tiene el papel de convencer del pecado para arrepentimiento. Entonces nosotros estamos entrando con la herramienta que muchas veces los cristianos no tienen, no logran acceder, que es el hablar. Y la palabra dice, ¿verdad? Jesús dijo, id por todo el mundo, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, discipulando las naciones. Y nuestra correría muchas veces nos impide de hacer tal cosa. Entonces, cuando tú tenés ya el mensaje pronto, solo basta compartir. Es lo mínimo que un cristiano puede hacer en la tarea, en la gran comisión que Jesús nos dejó, ¿verdad? Es lo mínimo, es lo mínimo. Entonces te pido, tú que estás sumándote a nuestras transmisiones, tú que estás llegando ahora, envía a dos o tres de tus amigos, dos o tres personas que tú conoces que necesitan oír un mensaje de esperanza, fe y salvación en el nombre de Jesús. Muy bien, hoy es sábado y en nuestro 13º día de 365 días en su presencia, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuántos desisten por el medio del camino? ¿Cuántos paran, verdad? Tratábamos el otro día, camina, aunque sea despacio, pero camina. El tema de hoy es tu debilidad, no es el final. A veces te sientes insuficiente, te esforzás, corres, trabajás, ah, capaz que ores, trata de hacer las cosas bien, pero siempre hay una debilidad, una falla. Y esta falla muchas veces, o capaz que en tu cabeza, no te permite seguir, continuar. Esta falla te hace pensar que es el fin de todo. Crees que no eres capaz, que no tienes fuerzas, que no estás preparado. ¿Cuántas personas, y recién hablábamos de esto, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se sienten preparadas para evangelizar, para llevar el mensaje de salvación a su vecino, a su tío? ¿Cuántas personas pasan por esta dificultad y, y ponen esta excusa de no tener estudio teológico, de no estar preparado, o sus fallas, sus fracasos, sus errores, para seguir adelante y anunciar a Jesucristo a otras personas, hacer aquello que hay para hacer en su iglesia? A veces los líderes de la iglesia preguntan si hay voluntarios para servir en un departamento. Y muchas personas se callan, no es que no tienen ganas, pero no se sienten preparadas. Y hoy vas a ver que Dios no está preocupado con tu nivel de preparo, de preparación. Dios está preocupado con tu corazón. Muchas veces es exactamente ahí donde Dios empieza a obrar. Cuando llegas al punto de decir, no puedo porque no tengo condiciones, no puedo porque esta es una debilidad que tengo, no soy capaz que el hablar en público, capaz que el hablar a dos o tres personas al mismo tiempo no sea suficiente. A veces siquiera aparecer ya es un problema. Hablar en un lugar donde las personas siquiera ven tu voz, como una persona que es invitada a radio para una cita y aunque las personas no lo están viendo, se traba y no logra hablar. Esto suele pasar, es mucho más común de lo que tú te puedes imaginar, pero mucho más común.
y a veces con un poquito de entrenamiento, un poquito de resignificación de algunos pensamientos y emociones, esto sale adelante y la persona se hace una tremenda de una comunicadora, pero hay que someterse al proceso. Y aquí viene donde hablamos, ¿verdad? Dios no se limita a tu debilidad. Y es más, Él muchas veces comienza a trabajar justamente ahí cuando reconoces tu debilidad, cuando te deparas, capaz que por primera vez, con tu debilidad, con tu punto débil. Cuando reconoces que no puedes, le abrís espacio a Dios para que trabaje, para que actúe, para que obre en tu vida. Y mientras estás en la defensiva, en el orgullo, que sabes hacer pero no haces, o que en el orgullo del otro lado, ¿verdad? No sé hacer y no me muevo de aquí. Esto también es una forma de orgullo. La posición donde hay humildad es no sé cómo hacer, necesito de ayuda, necesito que alguien me oriente. Ahí es el punto donde Dios puede empezar a trabajar muchas veces. Fíjese, vamos a nuestro amparo bíblico. Fíjese lo que dice la Biblia. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y algunas versiones dicen en tu debilidad, ¿no? Porque en el contexto de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, él está diciendo que tenía se me escapó la palabra, tenía un aguijón que lo molestaba y él ya había pedido a Dios que le quitara esto 3 veces. 3 veces ya había orado, Dios, quítame esto. Y él decía que aquello le mantenía en una posición de humildad para que no se olvidara quién era. Y Dios le responde y dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso la misma palabra dice, diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando Moisés argumentó con Dios que era tardo para hablar, no sé si Moisés era exactamente tartamudo o gago, como se dice en esta región, pero tenía dificultad para hablar de alguna manera. Y Dios le dice, esto no es problema, tenés a tu hermano, yo te hablo a ti, tú hablas a tu hermano y tu hermano habla con el faraón, no hay problema. Dios no está preocupado con nuestros puntos fuertes. De hecho, nuestros puntos fuertes no le impresionan. Cuando Él se encuentra con tu punto fuerte, Él no dice, wow, tú sos bueno, ¿eh? Dios mira a tu punto débil para decir, es ahí que te voy a usar, para que la humildad no salga de ti, para que la vanagloria, el orgullo no tome cuenta de ti, para que no te ensoberbezcas, porque la soberbia precede a la ruina. Entonces, en cuanto miramos Dios obrando y reconociendo que nada sería posible si no fuese por su gracia, su misericordia, porque su poder se perfecciona en tu debilidad, entonces le das espacio para que trabaje cada vez más, para que cada vez más personas escuchen el mensaje de salvación a través de ti, para que salgas bien, salgas adelante en tus tareas, en las cosas de tu vida. Bástate la gracia de Dios, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Y te pido perdón porque empecé a hablar y me fui y no hicimos nuestra oración, ¿verdad?
porque yo ya venía de antes en su presencia, entonces enmendé todo, seguí adelante. En este sábado bendecimos a nuestro Dios porque nos ha dado un nuevo día. Te glorificamos, Señor, y te somos gratos. Nos has dado un nuevo día para que gobernemos, para que triunfemos ante nuestras propias falsas creencias, falsos conceptos, para que triunfemos ante las paredes que nuestro corazón nos impone. Hoy vamos a romper nuestros propios límites, vamos a avanzar. Glorifica tu nombre en nuestras vidas, en nuestra debilidad, en el nombre de Jesús. Pronto, para aquellos que necesitaban la oración, está hecho. Con el tiempo vas a entender que estás siempre en su presencia y conectar con Él es mucho más sencillo que esto que nosotros estamos haciendo. Vas a entrar por dimensiones de fe donde jamás te imaginaste que ibas a tener este tipo de experiencia. Pero estamos todavía en el día 13. Pero te cuento que hay mucho para aprender, hay mucho para vivir en Dios y esto es tan precioso. Nuestra jornada va ganando profundidad a medida que avanzamos, ¿verdad? Y de hecho yo sueño con el día donde vamos a cerrar nuestra transmisión y tú continúas en su presencia. O cuando empezamos nuestra transmisión, tú puedas decir en los comentarios, en el chat, que tú ya estabas en su presencia, que tú lo estabas buscando, estabas meditando en su palabra. Porque te voy a decir, no hay momento, no hay local mejor en el cual tú puedas estar, que es en el centro de su presencia. Cuando tú estás en el centro de su presencia, los problemas se hacen tan pequeños, porque por la fe entendemos que en el momento cierto Él va a obrar. Él va a obrar a tu favor, Él te va a salvar, te va a librar, te va a bendecir, te va a ayudar de alguna manera en tus problemas, en tus circunstancias, en tu dificultad. Él te va a ayudar, Él te va a ayudar, porque Él es fiel. Tu debilidad no es el final. Tu debilidad no es el punto donde ya no podés seguir adelante. Es el lugar donde la gracia de Dios, sus consejos, el sobrenatural de Él, empiezan a brillar en tu vida. Capaz que no me conozcas de tanto tiempo, pero yo desde los 11 añitos empecé en la música dentro de una iglesia. Y con el tiempo empecé con la batería, fui ampliando, siempre viendo cuando le faltaba un músico, un instrumento, me disponía para aprenderlo y fui avanzando. Pero mi primer pasión como músico fue la batería. Y, en el comienzo somos muy limitados, ¿verdad? Aprendiendo los rudimentos del instrumento. Y cuando ya estaba no tocando muy bien, pero tampoco muy mal, un promedio. Me acuerdo que estábamos en un tiempo donde estábamos siendo intensos en la búsqueda de Dios. Y en un culto yo hice cosas que no tenía el conocimiento técnico para aquello. Y fue una de las primeras experiencias que tuve con Dios, donde le dije que estaba haciendo mi mejor, pero capaz que no fuese suficiente porque tenía cosas para corregir. Y en aquel día el Espíritu Santo me usó de una manera tan poderosa. Y mientras tocaba, me corrieron las lágrimas porque entendí justamente este texto.
su poder se perfeccionando en mi debilidad. Entonces, después que pasó el culto, los compañeros de banda, los compañeros de alabanza de aquel día, charlando, vinieron a decir, wow, hoy salió muy bueno, ¿eh? Y yo tuve que darle la gloria a él y decir, wow, yo sé que salió bueno, pero no hay mérito en mí. Yo era solo un vaso, un corazón abierto, dispuesto a ofrecer mi mejor y este mejor no era lo suficiente. Pero aún así, Dios hizo algo poderoso y precioso. Y a lo largo de los años, esto ya pasó muchas veces, no solo en un instrumento musical, capaz que en una consejería, capaz que hoy mismo, en este exacto momento, capaz que yo no tenga la mejor retórica y sé que no tengo la mejor retórica. Todavía hay la barrera del idioma, aunque escucho y entiendo muy bien el español. Hablar no es tan sencillo para mí. Capaz que aún con todas estas piedras por el camino, aún así Dios me esté usando para llevar hasta ti, hasta tu vida, un mensaje de esperanza, fe y salvación para decirte, tu debilidad no te puede trabar, no te puede impedir de hacer lo que hay para hacer. Entrega tu debilidad al Señor. Mira, yo sé que tengo que hacer tal cosa. Yo sé que capaz que en la iglesia necesiten de ayuda para, qué sé yo, para la cocina, para el departamento de niños. Pidieron ayuda si alguien llevaba un mensaje al hogar de ancianos. En fin, tanta cosa que se puede hacer. Capaz que no sea ni en la iglesia, capaz que sea en tu trabajo, en tu familia, que tú puedas orar al Señor y decir, yo no sé cómo hacer o no sé lo suficiente, pero si tú me ayudas, si tú estás conmigo, si tú me decís que tu poder se va a perfeccionar en mi debilidad, yo voy a ser mi mejor. Y esto no deja de ser fe, ¿verdad? Creer, aunque no lo puedas ver con tus ojos, crees, tenés la convicción de que va a pasar. En esta mañana de sábado vamos a orar. Señor, te entrego mi debilidad. Repítelo ahí en donde tú estás. Señor, te entrego mi debilidad. Sé tú fuerte donde yo no puedo. Muéstrame tu poder y tu gracia en mi fragilidad para que yo pueda hacer todo lo que hay para hacer. Y le vas a dar la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te cuento que en nuestro grupo de WhatsApp, en la comunidad de WhatsApp, que queda cerrada todo el tiempo. Yo pongo después de las ministraciones, después de este tiempo, yo pongo la bolilla del tema del día. Hoy es tu debilidad, no es el final. Y junto a la bolilla, en el mismo documento, te vas a encontrar con la bolilla de profundidad, donde profundizamos el tema, apuntamos otros aspectos, un poco más de contenido para ayudarte en la tarea de meditar en su palabra. Bienaventurados son aquellos que meditan en ella, la palabra, de día y de noche. Al amanecer, como lo estamos haciendo, y antes de dormir o por las madrugadas. Vamos a crecer en nuestra fe, vamos a crecer en autoridad espiritual, vamos a crecer en comunión con Él
hasta que desarrollemos el hábito de 365 días en su presencia. Los científicos dicen que basta entre 15 a 30 días para que un hábito se forme el hábito en nuestra vida. El promedio son esa cantidad de días, 15 a 30 días, dependiendo del hábito. Entonces, ya estamos en 13 días, un poquito más, y vas a empezar a despertarte solo, no importa el cansancio, vas a empezar a despertarte solo. Y si por eventualidad, que no pase en el nombre de Jesús, pero si por eventualidad te dormís, te perdés de la hora, vas a sentir, wow, falté el compromiso que tenía con Dios. Y en la próxima noche te vas a pujar más. Va a llegar el momento donde te vas a despertar antes del reloj. Hoy me pasó eso 2 veces. Ahora hay que arreglar el cuerpo para que no haga tanto, ¿verdad? Que sea en la hora correcta, para que uno no pierda también los minutos de sueño. Pero esto es bueno, es una señal de compromiso. Yo tengo un compromiso en primer lugar con Dios. Ya hace mucho tiempo que este proyecto estaba en mi corazón, mucho tiempo. Lo empecé a escribir hace más de 2 años, cuando empecé a escribir, más de 2 años. Cuando Dios puso esta semillita, este sueño en mi corazón. Y cuando sentí que era el momento, para que veas y te dejo el testimonio, para aquellos que llegaron hasta el final, yo tenía una lucha interior por esta cuestión justamente de debilidad. Antes de 365 días en su presencia, mi rutina de sueño ya era pujadísima. Entonces, cuando vino el reto y empecé a charlar con los compañeros de ministerio y a ver cuál sería el mejor horario, donde las personas se engancharían más, surgieron horarios que son bien interesantes, como a las 11 de la mañana, 11:30, donde mucha gente para el almuerzo, al mediodía, a las 9 de la mañana, donde la gente que está en casa puede engancharse, y tantos otros horarios que nosotros ya sabemos que son horarios donde hay mucha gente. Pero cuando llegué a la conclusión que estar en su presencia exigiría disciplina, atención, y es bueno darle atención total a Dios cuando estás con Dios. Es una cuestión de prácticamente de educación, ¿verdad? Tú recibís una visita en tu casa y te quedas mirando a la tele en vez de charlar con la visita. Es una cuestión de educación. Entonces pensé, tenemos que ser radicales en algunas cuestiones y la fe es una cuestión donde no podemos negociar con nada. Tenemos que ser radicales. Entonces, mucha gente empieza a trabajar a las 6. Entonces, si hacemos un tiempo devocional de 30 minutos, empezando 5:30, empezamos el día en su presencia y todavía tenemos el día entero para gastarlo como lo querramos. Entonces, por eso nuestras transmisiones en vivo son a las 5:30 de la mañana. En el 2020, en Brasil, participé por casi un año de transmisiones a las 4:59 de la mañana. Y fueron de bendición. Y mucha gente se enganchó, mucha gente salió adelante después de eso. Y nosotros éramos incentivados a tener nuestros propios grupos, donde compartíamos mensajes. Y hay testimonios preciosos hasta hoy de aquel tiempo.
donde gente conoció a Jesús gracias a estos mensajes. Y ahora estamos en una jornada de 365 días en tu presencia, en su presencia, donde vas a aprender de Dios, vas a aprender cómo Él piensa, cómo Él se mueve, qué quiere y puede hacer por ti. Y cuando los cambios empiecen en tu vida, tu fe se va a ensanchar y vas a poder contar a otros de aquello que está pasando en tu vida. No te quedes, no pares. Fe y vida tienen dos cosas en común. Ellas se mueven. Hay que haber movimiento en la vida. Tenés que estar en constante movimiento y en la fe es lo mismo. La fe es como un músculo. Si tú no lo ejercitas, se va a atrofiar. No vas a tener fuerza cuando necesites. Entonces, a ejercer fe, a trabajar, porque hay mucho para hacer en el reino de Dios. Dios te espera. Ábrete para la vida, porque la vida es Dios y ella te está esperando. La vida te espera para que vivas tu mejor versión de ti mismo. Con Dios esto es posible. Muy bien, nos pasamos 4 minutitos, pero tengo la seguridad en mi corazón de que hay un propósito en todo esto, de que Dios habló a tu corazón y sobre todo, si te da la generosidad, comparte este contenido con otra persona que necesite escuchar un mensaje de esperanza, fe y salvación en el nombre de Jesús. Tengas un sábado bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.